Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para ella, Sarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Había pasado medio día desde que los caminos en mal estado se nivelaron hasta el punto de que los baches eran un inconveniente menor, pero cuando sintió la transición de la tierra al camino pavimentado supo que el viaje casi había llegado a su fin. Un vistazo rápido desde la ventana cubierta, ganándose una mirada preocupada del lobo más cercano al carruaje en ese lado, reveló que efectivamente habían llegado a las afueras de la ciudad capital. Y cuando dijo las afueras, lo decía en serio. Estaban tan lejos, de hecho, que aún no había ninguna ciudad. En cambio, los cimientos de hormigón y las parcelas marcadas por postes de metal atados con banderas se ubicaron en el lugar de las ciudades. Inokuni, siendo uno de los más seguros económicamente, se expandía constantemente. Sabiendo esto, el Tribunal de Bomberos Imperial decidió tomar una ventaja inicial para todos los edificios futuros y se dispuso a tener 10 nuevas secciones preparadas en un momento dado. Cada sección estaba separada por los comienzos de un muro que flanqueaba el camino y se fusionaba como grandes puertas vacías. De manera similar, se colgaron pancartas a ambos lados del camino en estas puertas. La tela roja bailaba suavemente en el ligero viento del país del fuego, pero el sólido emblema negro de Inokuni permanecía en un lugar destacado. Naturalmente, ese emblema era una bola de fuego y las banderas ondeantes daban la ilusión de que se estaba quemando. Intencional o no, ciertamente ayudó a la imagen de la ciudad que, lamentablemente, se vio algo dañada por los preparativos realizados. Era, sin embargo, práctico, y eso era mucho más importante. Tuvo que quitar el dedo de la tela roja oscura que colgaba sobre su ventana antes de que uno de sus lobos decidiera que la ventana debería llenarse con tablas de madera para su seguridad, pero ya sabía qué esperar cuando se trataba de la capital de Inokuni. Después de todo, se había criado en Konoha, donde les enseñaban a sus alumnos todo al respecto. La Academia Shinobi, en particular, fue la que más enseñó, cubriendo todo, desde los sistemas de drenaje hasta las escaleras de servicio dentro del dormitorio personal del daimyo. Esto se debió a dos razones, la principal es que, en caso de un ataque a la capital, el shinobi de Konohagakure podría desplegarse rápidamente para ayudar a los ejércitos de samurái y evacuar a los residentes importantes de la ciudad, es decir, los de los dos niveles superiores, los miembros de la Corte Imperial de Bomberos. La razón menos conocida fue en caso de que alguna vez estuvieran en contra del daimyo y necesitaran montar un ataque propio contra la capital. Sin embargo, Shinobi tendía a no hablar de esa razón, ya que era la creencia general de que el Tribunal de Bomberos Imperial y el Daimyo desaprobarían tal cosa. Lo cual era completamente comprensible, porque en ese caso ellos serían los objetivos. No había mucha gente, al parecer, que disfrutara ser el objetivo de Shinobi. Como era de esperar, la mayoría de ellos eran shinobi ansiosos por pelear. Estaba bastante seguro de que el daimyo no entraba en ninguna de esas categorías. Sin embargo, en caso de que fuera posible, Naruto, como todos los estudiantes que se graduaron de la academia e incluso algunos que no lo hicieron, estaba bien preparado para alegrarle el día. La carretera principal en la que se encontraba actualmente, aquella cuya puerta principal miraba hacia el sur para evitar la salida y la puesta del sol en aras del simbolismo que realmente no le había interesado en ese momento, estaba cubierta de pavimento negro liso todo el camino desde el palacio del daimyo a las afueras de la última sección preparada de la ciudad. Ese mismo pavimento se detendría después de una sola calle a cada lado donde generalmente volvía a cortar bloques. Esos caminos pavimentados tendían a diferir según el vecindario que se visitaba dentro de la ciudad. Algunos caminos estaban hechos de ladrillos regulares, otros con formas grises en patrones extraños, y otros fueron creados para mostrar imágenes. En las zonas más pobres y ocasionalmente en las pertenecientes a las ricas y paranoicas la grava cubría el suelo. Las áreas que contenían edificios oficiales tendían a estar cubiertas de concreto liso cuidadosamente mantenido por los empleados de la ciudad misma. Al final, le faltaba uniformidad y elegancia pero, como el fuego, era brillante y vivo. También facilitó mucho saber dónde estaban, mientras que los vecindarios similares mostrarían las mismas características, siempre habría algo ligeramente diferente para diferenciarlos.
Sabía que los techos estaban todos hechos de tejas rojas o, en el caso de los edificios gubernamentales de color gris claro, de tejas anaranjadas, y trabajaban con otros edificios para formar un sistema de drenaje bastante singular que aprovechaba la superposición de los techos y los diferentes ángulos para dirigir el agua de lluvia de los meses de verano lejos de las calles tanto como sea posible para disminuir la tensión en los túneles que corrían debajo de las carreteras. Solo la capital de Mizuno-kuni lo superó en la gestión del agua en toda la ciudad, pero debido a que no fue tan crítica como lo fue en la Tierra del Agua, fue un trabajo impresionante. También significaba que cualquier shinobi entrenado podía atravesar fácilmente la ciudad sin tocar las calles. En comparación con los techos similares a carreteras de Konohagakure, probablemente como resultado de un intento parcialmente fallido de evitar tal situación, era como una carretera y sin patrullas shinobi encima para evitar que uno la usara, un ladrón o un asesino estaba obligado a encontrarla. Ellos mismos enamorados. El Tribunal de Bomberos Imperial, probablemente al darse cuenta de esto, hizo sus hogares en el segundo nivel de la ciudad, un área ligeramente elevada con un mejor muro y patrullada por samurái y el guardián ocasional en todo momento. El primer nivel, que albergaba el palacio del daimyo, era muy parecido, solo que en un grado sustancialmente mayor. Probablemente era la única razón por la que el daimyo aún vivía en una ciudad tan accesible para los asesinos. Por supuesto, al estar en el primer nivel, tendrían que atravesar muchas puertas antes de llegar al palacio. Si recordaba correctamente, el último conteo de niveles había sido alrededor de los 12 y se hablaba de que pronto comenzaría el 13º. Con el ancho del séptimo nivel siendo el mismo diámetro de Konoha y cada nivel aumentando de tamaño, todavía tenían un largo camino por recorrer antes de que pudiera hablar con el daimyo. Eso era, por supuesto, suponiendo que pudiera manejar una audiencia. Sintió que el carruaje disminuía considerablemente la velocidad. Teniendo en cuenta que se habían detenido a descansar hace unas horas, conocía a los 4, había 2 en oleada, ¿dónde encontraron a los otros? Los caballos no podían estar tan cansados, lo que significaba que se estaban acercando a la última puerta de Ino, la capital de Kuni. Otro vistazo rápido, que duró solo un momento, mostró que en efecto tenía razón y le permitió ver a los diversos equipos de construcción trabajando en las afueras en la construcción de otro nivel. Era de la opinión de que el daimyo debería simplemente hacer una nueva ciudad cerca, pero era su tierra y su dinero, podía usarlo como quisiera. A pesar de haber asomado solo durante unos segundos, podía sentir la mirada de al menos un lobo a través de la madera de su carruaje. Apreciaba su devoción por él y su bienestar, pero en realidad se estaban tomando las cosas demasiado en serio. El carruaje finalmente se detuvo y se preguntó si ahora sería un buen momento para correr las cortinas para que los guardias de la puerta pudieran echar un vistazo rápido al interior del carruaje, pero finalmente decidió dejar que los lobos se encargaran de ello. Cuando uno de los conductores mencionó que acababan de apoderarse de un país y que les gustaría hablar con el daimyo lo antes posible, Naruto se arrepintió un poco de esa decisión. Podía escuchar el balbuceo del guardia y la risa de otro y se preguntó si lograrían entrar a la ciudad. La risa finalmente se detuvo y el sonido de carne chocando contra carne, una mano en el hombro del primer guardia, si tenía que adivinar, logró abrirse paso a través de la madera oscura de su carruaje. Muy bien, enviaremos un mensaje al daimyo y veremos cómo quiere que procedamos. Todavía había una leve risa en su voz y su diversión era clara. Hasta que tengamos una respuesta, te pediría que te dirigieras hacia allí. Naruto solo pudo asumir que señaló a algún lado, y solo agárrate fuerte. Después de un momento de pausa, procedió a preguntar. Ahora, ¿a quién debería haber anunciado al estar en la puerta? Los lobos escoltan a nuestro señor, Tsukiyomi-sama. Me aseguraré de que lo sepa. ¿Algún refrigerio? El balbuceo incrédulo del primer guardia se reanudó con fuerza. Naruto sospechó que el lobo negó con la cabeza porque el segundo guardia continuó. Como quieran, esto no debería llevar más de una hora. Entonces oyó 2 pasos de pasos que se alejaban, o, mejor dicho, uno que caminaba y el otro medio arrastrado, y el carruaje se detenía a un lado del camino junto a la caseta de vigilancia. Tenía que preguntarse si el daimyo realmente les permitiría entrar en la ciudad, y mucho menos en su presencia, después de un anuncio como ese. No por primera vez, deseó que Mai se hubiera unido a él en este viaje. Una hora después, Naruto todavía estaba sacudiendo la cabeza con incredulidad. Habían tardado 20 minutos en llegarles noticias del daimyo e inmediatamente había limpiado su agenda para reunirse con ellos. A pesar del hecho de que su lobo había declarado abiertamente que acababan de apoderarse de un país, lo que implicaría el asesinato de otro daimyo, se les permitiría estar en su presencia.
De hecho, Naruto tenía la sensación de que fue porque el lobo había dicho tal cosa que fueron admitidos tan rápido. Evidentemente, la curiosidad del daimyo alcanzó su punto máximo. Ciertamente había escuchado que el hombre podía ser un poco extraño, pero esto era otra cosa. No es que sintiera que el daimyo estaba siendo tonto, el hombre tenía un ejército dentro de sus muros que los haría pedazos tan pronto como se salieran de la línea. Y aunque no estaba siendo tan cuidadoso como podía, todavía estaba en una buena posición y no se le podía culpar por estar interesado en conocer a alguien que afirmaba haberse apoderado de un país. Por lo general, noticias como esa se difundían lo suficientemente rápido, por lo que para que haya un cambio de propiedad del que no se enteró debe haber sido lo suficientemente tentador para un daimyo que probablemente se estaba aburriendo mientras se ocupaba de los asuntos de su país. Naruto y sus lobos probablemente fueron un descanso muy bienvenido, y probablemente una excusa para borrar por completo su agenda diaria. Naruto, después de haber lidiado con el papeleo únicamente de una organización oculta durante un tiempo, solo sabía vagamente cómo se debe haber sentido, pero fue suficiente para comprender que algunas de las cosas eliminadas de los planes de ese día no se iban a encontrar. Uno en cualquier momento pronto, si es que alguna vez. Ciertamente él mismo había sido culpable de eso, para gran ira de Mai. Eso no quiere decir que se las arregló para evitarlo, por supuesto, porque, como dijo, no había ganado ningún punto con Mai y ella había estado más que feliz de encontrar alguna manera de incluirlo en su horario completo. No se arrepintió de haberle dejado la mayor parte de ese trabajo a ella, pero tal vez debería conseguirle algo para mostrarle su agradecimiento, como unas vacaciones. Unas largas vacaciones. Unas vacaciones muy largas. Hizo que Sai y los lobos hicieran todo lo que pudieran en ese frente, pero aún así manejó su relación con los Inuzuka, lo que significó verter informes de reuniones del consejo e investigaciones profundas sobre la ley de Konoha y con el pequeño culto de Hinata. Al ver que Hinata tenía muy poca idea de lo que se suponía que debía hacer exactamente, a menudo buscaba el consejo de la niña mayor. Solo los lobos habían sido suficiente trabajo en su opinión, y en ese entonces Sai y Mai ayudaron tremendamente. Con ella manejando a los tres, no podía imaginar su carga de trabajo, lo cual, tenía que recordar, podría significar que distraerla de eso era una mala idea. Parecería que no podía comenzar a planear algo para agradecerle a ella, y al último Sai, aunque se le había dado un ejército y un gobierno dual, hasta cierto punto, no es que la gente lo supiera, de un país bajo su control, hasta que después de que se reencontraron. Siempre que eso terminara sucediendo, por supuesto, ya que todavía no tenía un cronograma concreto para este viaje que, muy probablemente, había durado demasiado. La gente iba a empezar a sospechar si no regresaba pronto y luego no podría volver a irse por bastante tiempo. Porque el equipo o no, el niño que vive solo y trabaja solo en una misión ocasional con otros shinobi, rango base o no, no debería poder pagar vacaciones constantes fuera del país que duren semanas. Aunque tal vez la próxima vez podría hacerlo pasar por un entrenamiento de supervivencia adicional. Sería sencillo convencer a Anko, especialmente si él le ofrecía un pago, y probablemente podría confiarle el conocimiento de a dónde iba y con quién estaba tratando, algo que no parecería tan malo tan pronto como él, o, más bien, los lobos, fueron reconocidos por el daimyo. Y si se trataba de eso, siempre podría ofrecerle un lugar entre la manada. No era como si ella no se hubiera vuelto cercana a él y se suponía que la manada era el equivalente de su familia. Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasó con él, la frecuencia con la que se quedaba en su casa porque estaba aburrida y la cantidad de veces que habían compartido una cama, no parecía un gran salto para incluirla como miembro de confianza de su ejército personal. Oh, sí, eso sonaba como la mejor opción. Bueno, eso o una misión cerca de Nami no Kuni, tal vez podría hacer que uno de los aldeanos lo solicite personalmente en una misión. No, sigo sospechando, pero podrían preguntar por Anko. Era bien conocida por su sed de sangre y su amor por las explosiones, Naruto estaba seguro de que podría fabricar una misión que se adaptara perfectamente a ella. Pensándolo bien, tendría que asegurarse de que realmente había una misión para evitar su ira. No era una buena idea prometerle a la mujer una de sus cosas favoritas y luego no cumplir. Le gustaban sus pelotas justo donde estaban, gracias. Entonces, el problema con él de volver a Wave parecía estar resuelto, ahora solo tenía que conseguir un poco de seguro para asegurarse de que todavía fuera su Wave cuando lo hiciera. Sintió que el carruaje se detenía y tomó un último pico para confirmar que habían llegado a su destino.
Se tomó un momento rápido para asegurarse de que su bufanda y su capa negra mantuvieran ocultas las características distintivas, y abrió la puerta solo para ser golpeado por uno de sus lobos en el exterior. Tomándolo con calma, salió del carruaje que le había servido de mudanza a casa durante la mayor parte de las 2 semanas. El patio en el que se encontraban era bastante sencillo, considerando todas las cosas, pavimentado con losas de piedra apretadas y completamente vacío excepto los 2 jardines que flanqueaban la pasarela, marcados por ser grises en lugar del naranja quemado del resto del patio, en la forma de medias lunas orientadas hacia el exterior, en el centro de las cuales se llenaron jardines adicionales dispuestos en círculos perfectos alrededor de pequeños estanques. Los bancos estaban dispersos para que se pudieran apreciar los jardines delanteros, pero no creía que tuvieran mucho uso. Era demasiado simple, para ser de mucha importancia para la familia real. El propio daimyo, por lo que había oído, podría estar satisfecho con ellos, pero estaba demasiado ocupado para ese lujo cuando su tiempo era limitado y su familia sin duda pasaba su tiempo en algún lugar más grandioso. Sin embargo, fue suficiente para mostrar que el señor, de hecho, se preocupaba por su imagen y estaba dispuesto a garantizar que la primera impresión de los invitados fuera elegancia de una variedad simple y natural. No abrumó con la opulencia, sino que suavemente hizo que uno entrara a su casa con una gran exhibición de algo común, casi como si dijera que no necesitaba nada lujoso para diferenciarse y estar muy por encima de usted. Teniendo en cuenta que gobernó el gran país de Inokuni, uno cuyo poder financiero era más sólido que las montañas de Tsuchinokuni, más vasto que los desiertos de Kasenokuni, y con arcas más profundas que las costas de Mizunokuni, parece de fue sin decir. Al menos no se regodeaba desde el principio. Eso fue sin duda un punto a su favor. Desafortunadamente, Naruto dudaba que eso se mantuviera una vez que entrara al palacio propiamente dicho. Incluso si el daimyo no necesitara la extravagancia, su familia la desearía y el palacio en sí fue construido mucho antes de su tiempo y había pasado muchas generaciones acumulando tesoros decorativos. A menos que el señor lo hubiera quitado todo, poco probable, sería más que suficiente para mantener un país más pequeño funcionando durante siglos, todavía estaría allí en su abrumadora grandeza. Por supuesto, él realmente no esperaba nada más. El hecho de que el patio fuera tan sencillo fue una sorpresa inesperada y muy bienvenida. Había pasado la mayor parte de las 2 semanas dentro de ese carruaje, deteniéndose solo para descansar cuando era absolutamente necesario y se alegró de que lo primero que vio al salir no fuera la abrumadora riqueza de la familia real de Igonkuni. Sin embargo, no podrías ver ese alivio, ni el disgusto que sintió por lo que iba a ver dentro del palacio, no solo porque su rostro estaba cubierto, sino porque lo mantuvo cuidadosamente en blanco, la imagen misma de profesionalismo. Los lobos lo aceptarían sin importar cómo actuara, él era su amo, después de todo, pero la idea de que él, el que los representaba, pudiera parecer tonto, incluso en su presencia, era inaceptable. Él siempre, sin falta, se dirigió a ellos apropiadamente como un comandante a sus soldados. Ahora estaba poniendo en práctica toda esa experiencia, asegurándose de que sus movimientos fueran tranquilos y controlados, fluyendo con la gracia del depredador que era. No caminó, devorando la distancia entre él y el palacio con largas zancadas, sino que caminó hacia él con el propósito imparable de que el Shinigami viniera a recoger un alma favorecida. Los guardias del palacio quedaron desconcertados por la autoridad y el poder que parecía irradiar a pesar de su tamaño y estaban tan desprevenidos que se quedaron momentáneamente aturdidos. Para cuando recuperaron sus sentidos y recordaron lo que se suponía que debían hacer, volviendo a la mentalidad adecuada de su puesto como guardias del palacio del daimyo, Naruto casi había llegado a las puertas. 2 lobos lo flanqueaban, cuyas identidades no conocía, pero observándolos por el rabillo del ojo podía decir que eran hembras, y su capa ondeaba protectoramente detrás de él. Se detuvo ante la puerta, la tela negra lo alcanzó en un abrazo amoroso que envolvió aún más sus rasgos en la oscuridad. Se dirigieron a los guardias de forma cortante pero con un desdén subyacente que daba la clara impresión de que estaban debajo de él. Eso no era realmente inusual para ellos, habían llegado a esperarlo después de años de tratar con los señores y damas de la corte imperial de bomberos, pero la sensación de peligro que irradiaba este nuevo invitado era ciertamente nueva. Era bajo, casi cómicamente ahora que podían verlo de cerca, pero la forma en que se movía y la postura relajada de sus guardias dejaba claro que no debía ser subestimado. Nuestro señor me está esperando, aléjate de mi camino para que pueda encontrarme con él. La impaciencia era característica de los otros señores, pero la forma en que se había dirigido al daimyo no lo era.
Los otros señores siempre se referían al hombre con respeto, pero aquí había un extraño que proclamaba que él también estaba por debajo del Señor del Fuego. Era una rareza, sin duda, este nuevo y enigmático invitado de su señor, pero tal vez por eso el daimyo estaba dispuesto a reunirse con tan poco tiempo. Al final, sin embargo, no era su lugar para cuestionar. Con movimientos de cabeza hacia el joven extraño, o tal vez solo desafortunadamente bajo, abrieron las puertas dobles de 2 pisos y medio de altura que revelaron a un hombre que esperaba. Era sencillo, tan sencillo que resultaba sospechoso, pero la marca de fuego descansaba sobre su cadera para proclamarlo como uno de los 12 guardianes. Esbozó una sonrisa cortés, pequeña y cautivadora, antes de hacer una seña a los 3 para que avanzaran. Sin esperar, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el interior del palacio. Agradecido por la reunión sensata entre los dos, Naruto se apresuró a reanudar su ritmo agresivo, 2 lobos escabulléndose detrás de su alza. El pasillo, como sospechaba, estaba lleno de riquezas de una manera que le pareció desagradable. Las paredes rojas tenían vetas de oro que alternaban entre parecer humo susurrante y llamas ardientes, resaltadas con detalles cuidadosos de plata. El mármol sólido bajo sus pies también estaba cubierto de flores de todos los tamaños hechas de todo, desde metales preciosos, piedras raras e incluso marfil. Una alfombra carmesí, de al menos una buena pulgada de grosor, se extendía por el pasillo, sin duda un esfuerzo por proteger el precioso suelo que fácilmente podría poner de pie a varios países menores en apuros. A medida que viajaban más y más hacia el dominio del daimyo, las cosas aumentaron exponencialmente. Las exhibiciones de armas, armaduras, reliquias raras e incluso extraños animales mutados que se habían preservado se alineaban en las paredes para impresionar a cualquiera que tuviera el honor de visitar el palacio. Se apostaron guardias regularmente, ya sea para proteger al daimyo y su familia o para garantizar la seguridad de las pantallas desconocidas. Lo enfermó. No había elegancia en esta llamativa exhibición de opulencia, no tenía ningún propósito real más que empujar el hecho de que el señor de este lugar era demasiado rico para su propio bien. Él supuso que un civil podría estar asombrado, y un señor cauteloso de enojar a uno con tales recursos que podrían mostrar sin sentido tal esplendor, pero para un shinobi simplemente se sentía mal. No era que a Shinobi no le gustara la riqueza, todo lo contrario, eran un montón de bastardos codiciosos, pero era la forma en que se usaba la riqueza lo que no estaba bien a sus ojos. Para decirlo sin rodeos, todo esto fue inútil. No tenía sentido nada de esto. Sí, podría hacer que el señor vacilara y los civiles se sintieran pequeños, pero había mejores maneras que en una exhibición tan desagradable de las arcas de uno. El poder es a lo que todo se reducía. El dinero era una forma de poder y exhibirlo les recordaba a otros el poder que tú tenías. Lo entendía, pero sería mucho mejor usarlo para hacer algo. Nada dice poder como comprar cantidades masivas de otros países o erigir monumentos gigantes a la grandeza de su país, su familia y, lo que es más importante, a uno mismo. Reúna un ejército, arrincone los mercados, tome un pequeño país por el cuello con las manos de la abundancia hasta que no pueda funcionar sin su permiso expreso. Eso era poder y así era como se debía demostrar. No convirtiendo tu casa en una especie de museo de chucherías y reliquias muy sobrevaloradas que, por lo que nadie podría decir, podrían haber sido creadas por tu herrero el día anterior. Por supuesto, ese era el problema con los nobles, esta era la única forma que conocían para demostrar que el poder y el poder financiero era lo único que realmente les importaba cuando el daimyo tenía el control de un ejército tan vasto. Incluso si el daimyo sintiera lo mismo que él sobre esta mierda, no tendría más remedio que mostrarla para recordar a los señores visitantes quién tenía el control aquí. Sin embargo, realmente no tenía que preocuparse por eso en el caso de Naruto. Había 2 personas a las que respondía, como le había dicho una vez a Mito en su primera reunión hace mucho tiempo, y es por eso que cuando entraron en una gran sala del trono, goteando oro y bañada en una suave luz naranja, inmediatamente se arrodilló. Como un shinobi, y en ese entonces un shinobi en entrenamiento, de Konohagakure no Sato en Ni no Kuni, le debía su lealtad al Hokage y, incluso por encima de él, al daimyo. Incluso antes de que comenzara su entrenamiento, como ciudadano de Inokuni y súbdito del Tribunal de Bomberos Imperial, su lealtad yacía a los pies de este hombre. Sin embargo, solo 2 personas en esta habitación conocían su identidad, por lo que los otros ocupantes estaban comprensiblemente sorprendidos. Las reverencias eran comunes entre los señores, arrodillándose no tanto. Sin embargo, el daimyo se lo tomó con calma, escondiendo una pequeña sonrisa detrás de un abanico favorito mientras se levantaba de su trono.
Haciendo una pausa para lanzar miradas de reprimenda a los otros ocupantes de la habitación, una multitud de guardias, algunas criadas y 2 de sus hijos, continuó sonriendo una vez que cesaron los susurros. Por favor, levántate, Tsukiyomi Dono, no somos los 2 señores aquí. Mientras permanecía arrodillado, la cabeza cubierta de Naruto se levantó para encontrarse con los ojos del daimyo. Por el momento no soy un señor, simplemente un súbdito de su corte que ha obtenido tierras fuera de su dominio. Su voz era suave pero se transmitía bien. No era asertivo ni sumiso, un tono uniforme que no hacía más que transmitir palabras. ¿Un súbdito de mi corte? Una de las cejas del señor se elevó con curiosidad. Ahora eso es interesante. Dime entonces, Tsukiyomi-san, ¿por qué, si te las has arreglado para controlar un país fuera de mi alcance, ahora te arrodillas ante mí? Seguramente hiere tu orgullo cuando podrías declarar tan fácilmente usted mismo un señor de su nuevo país. Nací aquí, mi señor, dentro de la Tierra del Fuego. Es dentro de este país donde he vivido mi vida y a ti, a quien le debo mi lealtad desde mi nacimiento. El hecho de que haya acumulado tierras no significa que haya sido removido. Bajo tu gobierno y mientras yo esté, serviré como juré. ¿Juró? Se quedó perplejo por un momento antes de que lo golpeara, iluminando su rostro considerablemente. Ah. Ya veo. Eres un guerrero, entonces, no solo un hombre que creó un ejército y lo usó para establecerse como un señor. ¿Qué es, entonces, qué eres? ¿Samurai, shinobi? Tal vez incluso un simple señor de la guerra que ha logrado evitar ambos en su ascenso al poder. Soy shinobi, al igual que aquellos a los que mando. El daimyo hizo un ruido extraño en la parte posterior de su garganta, obviamente al notar que el hombre arrodillado frente a él no había afirmado ser un shinobi sino más bien shinobi, como si fuera el arquetipo. Era arrogante y presuntuoso, pero la mayoría de los shinobi tenían poder más que suficiente para derrocar a un daimyo y todas sus fuerzas con solo un pequeño grupo, unas pocas docenas deberían haber sido suficientes, y, sin embargo, ninguno se había molestado en hacerlo. Claro, la gente decía que conduciría a guerras shinobi, pero él no había oído hablar de este grupo o del país que derrocaron, por lo que no podría ser tan difícil mantener a los demás pueblos en la oscuridad. Él también era de Inokuni, o eso decía, lo que significaba Konohagakure no Sato, un lugar conocido por los prodigios principalmente porque el resto de sus fuerzas eran dolorosamente promedio, a menudo menos que eso, más que porque eclipsaron las fuerzas de los vecinos del pueblo. Sin embargo, por extraño que parezca, esos mismos prodigios que se ven tan fácilmente entre sus mediocres camaradas a menudo eclipsan a los de otras aldeas. Realmente era extraño, casi como si todo el potencial de sus compañeros les hubiera sido robado y entregado a ellos en su lugar. Por lo menos, mantuvo las cosas más o menos equilibradas. Este joven, sin embargo, pareció deslizarse por debajo del radar de todos, quizás a propósito, y logró apoderarse de un país sin que nadie más se diera cuenta. Reconociéndolo por esa hazaña, al menos, el daimyo lo aceptó. Así eres, así eres. Tengo muchas más preguntas, Shinobi, pero la primera es quizás la más importante, ya que determinará el camino que tomarán nuestros tratos. Se detuvo, mirando profundamente a los ojos morados de su invitado, que brillaban de una forma ligeramente siniestra entre la suave luz de la habitación. ¿Qué país ha caído ante el shinobi que reclama el nombre de Tsukiyomi y su manada de lobos? Uno de los más codiciados, mi señor. Todos dentro de la habitación podían sentir la sonrisa que se extendía sobre los labios ocultos. Estoy seguro de que conocen las riquezas que ha acumulado en el pasado y el potencial que tiene dentro de sus fronteras. Hoy vengo ante ustedes con ese país en la palma de mi mano. Me arrodillo ante ti en representación de la nueva orden de Nami no Kuni. Eso, por encima de todo, sin duda llamó la atención del daimyo y estalló en una sonrisa detrás de su abanico. Oh, es así. En ese caso, creo que es seguro decir que, de hecho, tenemos más asuntos que atender, Tsukiyomi Dono. ¿Deberíamos retirarnos a mi estudio? Y con eso, se dio el primer paso. El resto no tardaría en seguir. 2 vasos fueron servidos por la propia mano del daimyo, su abanico se había dejado encima de la mesa y una sonrisa se mostraba claramente en su rostro. Cogió uno antes de hundirse en un sillón rojo junto a la chimenea vacía, con los pies descalzos enterrados en una alfombra carmesí que más parecía un césped descuidado que un suelo adecuado. Si había un límite, aquellos que construyeron y decoraron este palacio a lo largo de los años ciertamente no habían sido informados. Con un brazo, el señor hizo un gesto perezoso a la copa restante en una invitación silenciosa. Por cortesía, la aceptó, pero no hizo ademán de sentarse.
Al ver esto, el daimyo frunció el ceño ligeramente. Solo estamos nosotros dos aquí, no tiene que preocuparse por la imagen. Tome asiento y podemos discutir estos desarrollos recientes adecuadamente. Un breve asentimiento más tarde y tomó su lugar en la silla frente al daimyo de Inokuni, dejando que sus ojos vagaran rápidamente por su entorno. Las paredes aquí, como la mayoría del palacio, eran de un rojo intenso y en la luz dorada de la habitación parecían brillar cálidamente. A su izquierda estaba la chimenea, apagada a pesar del inminente invierno. A la derecha, en el extremo más alejado de la habitación, había un escritorio grande y ornamentado repleto de papeles e informes que el daimyo aún tenía que pasar. Había cortinas detrás, pero la falta total de luz indicaba que era solo para mostrar y que no había ninguna ventana escondida detrás. Podía entender eso, los Wolves nunca se habían sentido cómodos con él al aire libre y una ventana a una oficina era una vulnerabilidad evidente. Directamente detrás de la silla del daimyo había una pared absolutamente llena, del piso al techo y de izquierda a derecha, con estantes de libros sobrecargados. Detrás de su propia silla y en el extremo derecho había algunos archivadores ubicados en la esquina. La puerta también estaba detrás de él, aproximadamente a la mitad de la pared. Al final, la habitación era bastante simple, centrándose en la funcionalidad, ya que cumplía su función como estudio del daimyo. Naruto estaba seguro de que había una oficina adecuada en algún lugar también para otras reuniones más oficiales. Si el daimyo estaba de acuerdo hoy, la próxima vez que se encontraran probablemente estaría allí. Sin embargo, si ganaba el favor del hombre, podría tener suerte y las futuras reuniones podrían continuar celebrándose aquí lejos de la mierda de la nobleza. Sin embargo, era mejor guardar esos pensamientos para otro momento, ya que tan pronto como pareció calmarse, el daimyo continuó. ¿Ahí, no es eso mejor? No esperó una respuesta. Ahora, ven ante mí como Tsukiyomi y oculta tu rostro, pero antes de comenzar necesito saber con quién me enfrentaré, de lo contrario, nunca podré distinguirte de un impostor y no lo haríamos. No quiero eso, ¿verdad? Naruto entrecerró los ojos, paseándolos rápidamente por la habitación para asegurarse de que no había nadie escondido, antes de asentir con la cabeza. No antes, sin embargo, siseó. Esto no sale de esta habitación. Si el daimyo estaba enojado por eso, hizo muy poco para demostrarlo, eligiendo en cambio sonreír y recostarse. Por supuesto, tú, un Konoha Shinobi, acabas de tomar el control de un país. Entiendo tu necesidad de secreto. La capucha se retiró primero, exponiendo su cabello rojo sangre que parecía arder como fuego vivo bajo la tenue luz dorada de la habitación. Su piel también reaccionó a la luz. Además del brillo normal, casi etéreo, que producía su piel pálida en las áreas oscuras, contrastaba con un tinte dorado a su alrededor similar a la luz misma. Al igual que la luna, cuyo espíritu gobernante tomó su nombre, reflejó la luz del sol, imitando al espíritu hermano hasta tal punto que el daimyo quedó momentáneamente aturdido. Mientras se bajaba la bufanda, mostrando un rostro con rasgos que indicaban sangre noble, el señor comentó al respecto. Si no te hubieran anunciado como Tsukiyomi, probablemente habría creído que eras su esposa y si fuera un hombre profundamente fiel, podría haber creído que realmente eras un hijo de Izanagi. Pero tal vez no te equivoques al llamarte así. El dios de la luna con un aspecto tan fuera de lugar entre los mortales. Naruto hizo una reverencia superficial desde su posición sentada antes de volver a subirse la capucha para bloquear sus rasgos de la luz. Su bufanda, por otro lado, permaneció tirada hasta el cuello para que el daimyo aún pudiera ver la mayor parte de su rostro. Le agradezco sus más amables cumplidos. Era obvio para el daimyo que al joven frente a él realmente no le importaba el cumplido y probablemente no pensó nada en su apariencia. Eso era de esperar, sin embargo, se mostró como un hombre de acción, uno que favorecía la imagen que creaba con su trabajo a su propia apariencia física. Aún así, había algo en su rostro que le resultaba familiar, recordándole a alguien que había conocido hacía mucho tiempo. Estaba cerca, tan cerca, justo en la punta de su lengua, y probablemente habría permanecido así. Pero no tenía que depender de un débil susurro en la parte posterior de su cabeza para sacar cualquier recuerdo que estaba tratando de recordar, tenía sus respuestas listas ante él. Tu cara no es una que yo conozca, comenzó. Pero me recuerda a uno que hice. Dime, ¿qué nombre se le ha dado a tu carne? Me fue otorgado el nombre de Naruto. ¿Naruto? ¿Solo Naruto? Tus rasgos indican que eres de sangre noble, no puedes esperar que crea que no tienes apellido. Una vez tuve uno.
Por lo general, eso significaba que uno había sido desterrado de un clan o familia noble por vergüenza, pero ese no siempre era el caso. En lugar de pedir una aclaración de inmediato, el daimyo se tomó un momento para reflexionar sobre lo que sabía. El rostro era familiar, la sangre noble era obvia y ya no llevaba su apellido, porque sentía que sabía algo de este chico antes que él. Naruto, ¿eh? ¿De dónde sé ese nombre? Y luego lo golpeó, una renuncia oficial enviada por uno de un antiguo clan había llamado su atención hace 2 años después de que el encargado del registro oficial se diera cuenta exactamente de lo importante que era. Sí, ahora lo recuerdo. Eres el antiguo príncipe Uzumaki, ¿no? Naruto hizo una leve mueca en respuesta, pero el señor no podía decir si era por el reconocimiento del clan o por su noble herencia. Independientemente, respondió. Soy. Vaya, qué interesante. Pensar que no solo terminaste antes que yo, sino que lo hiciste en posesión de un país. Fue solo hace 4 años que tu madre estuvo aquí, ¿sabes? Ella trajo a tu hermana y a mí. Me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de conocerte personalmente. Él sonrió. Supongo que esa pregunta ha sido respondida. Sospeché que ella habría visitado. Admitió Naruto. Con la muerte de su esposo, probablemente necesitaba volver a cimentar los lazos entre los Uzumaki, antes de Usushigakure, y su tierra de Inokuni. ¿Te refieres a tu padre como su esposo? ¿Es esto porque has dejado el clan o tienes otras razones? El daimyo siempre había querido al hombre que había engendrado al antiguo príncipe antes que él, sería una pena que su hijo no sintiera lo mismo. Es todo lo que conozco de él. Eso era preocupante, seguramente no podía querer decir que no sabía nada sobre su padre además del hecho de que se casó con su madre, ¿verdad? Es cierto que era más de lo que algunos sabían, pero cualquier hijo de tal leyenda debería saber a quién representan y quién es el que estarían tratando de estar a la altura. Cualquier otra cosa simplemente no era justo para ellos. ¿Estás diciendo que no sabes nada de él? Sé que era un shinobi que murió durante el ataque del Kyuubi hace 12 años. ¿Y? Y nada más, eso es todo lo que sé del hombre que me engendró. La angustia que sentía el daimyo obviamente se había hecho notar en su rostro. Algunos secretos debían ocultarse, lo sabía, pero otros eran simplemente demasiado grandes para ocultarlos. ¿Estás bien, mi señor? La voz rompió los pensamientos que lo habían atormentado y le dio una débil sonrisa al joven que estaba frente a él. Estoy bien, solo un poco sorprendido, supongo. Habría pensado que alguien había compartido contigo el conocimiento de su identidad, considerando que es su sombra la que se cernirá sobre tu cabeza hasta el día de tu muerte. Supongo que lo conoces. Oh, sí, de hecho lo hice. La sonrisa se volvió agridulce. Lo recuerdo con mucho cariño y lo consideraba un amigo. Siempre fue bienvenido aquí, casi como el hijo que nunca tuve. No pasaba mucho por aquí, pero se aseguraba de escribir y solía hablar sobre los proyectos en los que estaba trabajando. Adelante con uno de los Sannin. Jiraiya-sama. El daimyo se rió. No su mentor, no había nada más para que el hombre le enseñara aparte de las técnicas de Sage, pero incluso él no las había dominado por completo. Estaba trabajando con otro de los Sannin, Orochimaru, a quien a menudo describía como igual y a veces superior. Su propia brillantez. Los dos eran cercanos, por lo que sé, y a menudo colaboraban en varias ideas. El sellado, en particular, era de gran fascinación para ambos, aunque ambos lo abordaban de manera diferente, y la colección de sellado de Uzumaki de tu madre. Técnicas fueron de gran ayuda para los dos a lo largo de los años. Ahora que era interesante, también explicaría por qué el Rouge Shinobi de Konohagakure era su padrino. El Sannin debe haber dejado Konoha en algún momento después de su muerte y sin él probablemente nadie se molestó en cambiar el hecho de que él era uno de sus padrinos. Después de todo, con él fuera, Dios sabe dónde, las posibilidades de que alguna vez fuera parte de la vida de su ahijado eran escasas, incluso en el caso de que algo le sucediera a su madre. Uno siempre debería esperar lo peor, pero incluso eso era demasiado inverosímil para que la gente se preocupara. Tampoco parecía importar, ya que un padre vivo no le había impedido contactar a su ahijado. Ya veo, eso explicaría por qué fue elegido como mi padrino. El daimyo pareció sorprendido por esto, pero no de mala manera. ¿Lo es ahora? Sí, eso tiene mucho sentido, tu padre era muy respetado y muy querido, pero no estaba cerca de muchos. Además de tu madre, Orochimaru era probablemente la persona más cercana a él. ¿Has estado en contacto con él últimamente, por casualidad? Los ojos color amatista de Naruto se entrecerraron. Padrino o no, es un traidor.
Como un shinobi de Konohagakure y un súbdito de la corte de fuego imperial, estaría mal visto hacer tal cosa. El daimyo agitó una mano en un rechazo perezoso de su comentario. Tal vez como un shinobi de Konoha, pero ser un súbdito de la corte no tiene nada que ver. Ante la mirada inquisitiva de Naruto, continuó. Konoha está bastante aislada del resto de Inokuni y nosotros, la corte, tendemos a hacer la vista gorda ante la mayor parte. En lo que a nosotros respecta, solo dañó a los de Konoha y ellos tienen parte de la culpa. Por vivir en una aldea shinobi, cuando se sabe que los que están en el comercio sufren enfermedades mentales. Debido a que es Inokuni, Konoha Shinobi es libre de detener a cualquier persona que haya marcado como criminal y regresar a su aldea a menos que el tribunal le haya otorgado refugio dentro de Inokuni, en cuyo caso solo se pueden tomar medidas si poner un pie dentro de Konoha. Dichos criminales, sin embargo, no son necesariamente considerados criminales dentro de Inokuni, ya que aún no han ido contra el país. Suena como una mierda. El daimyo se encogió de hombros. Tienes que darte cuenta de que la idea de las aldeas ocultas aún es bastante reciente, solo tiene alrededor de un siglo. Todavía estamos trabajando para encontrar el equilibrio adecuado entre las aldeas ocultas y los países que juraron proteger. Con ese fin, tomamos una postura relajada y simplemente ajustamos según sea necesario. Hasta ahora, todavía no hemos visto ningún beneficio en hacer enemigos con el Rojo Sannin y en todos estos años, él aún no ha mostrado ningún interés en su antiguo pueblo. Supongo que eso es algo bueno, entonces. Una ceja se elevó en cuestión. Le he extendido una invitación permanente para que se traslade a Nami no Kuni. Tu padre estaría complacido. No a muchos les agradaba Orochimaru, él tendía a molestarlos de la manera equivocada, tener a su hijo llevándose bien con los Sannin lo habría enorgullecido. ¿Tenías la intención de decirme quién era él? Ah, sí, me temo que me distraje. Tu padre era el Yondaime Hokage, Namikaze Minato. No sé por qué no te lo habrían dicho. Eres un buen joven con una buena cabeza en tu cabeza. Hombros. Supongo que algunos podrían decir que fue por tu propia protección, pero conquistaste a Nami no Kuni. Si puedes manejar eso, creo que puedes mantenerte a salvo e incluso si no puedes, probablemente habrías sido un objetivo como líder de los lobos una vez descubierta. No hay razón para que no lo sepas. El Yondaime, repitió Naruto a la ligera. Soy el hijo del Yondaime. No había esperado eso, en lo más mínimo, pero tampoco tenía tiempo para reflexionar sobre ello. Estaba aquí por negocios y no podía olvidar eso. Más tarde, cuando todo esto terminara, podría sentarse y preguntarse qué significaría eso para él y, lo más importante, cómo podría usarlo en su beneficio. De hecho, ¿necesitas un momento? Es una verdad bastante pesada que acabo de poner sobre tus hombros y no puedo culparte si necesitas tiempo para asimilarla. No, gracias. Estaré bien. Si insistes. Un momento de silencio pasó de todos modos, el tren de la conversación se había perdido. Fue Naruto quien finalmente lo rompió. ¿Sería demasiado pedir prestado un mensajero, mi señor? Tengo una carta que debo enviar al comandante Sai para que pueda enviársela a su hermana. Tengo algunas cosas que necesito que ella investigue y ambos deberían ser notificados de este último desarrollo. No, en absoluto. No te lo tomes a mal, pero me permitirá confirmar tu control sobre Wave. Personalmente, me gustaría creerte, pero todavía necesito asegurarme o nunca llegaré al final de la corte. Por supuesto, mejor cauteloso que derrotado. Me alegro de que lo entiendas, aunque me encuentro un poco curioso. Acerca de... ¿Por qué estarías contactando a la hermana de tu comandante? ¿No es él en quien confías para liderar a los lobos? Lo es, pero los Wolves no son mi único proyecto. Oh. Vaya, eres muy ocupado. ¿No acabas de usar a los lobos para apoderarte de un país? La oportunidad se presentó antes de lo esperado. Ya veo, eso fue bastante afortunado. Lo fue, Nami no Kuni resultará útil en mis otros planes, especialmente si las cosas salen mal. ¿Y esperas que lo hagan? Mejor cauteloso que derrotado. Naruto repitió. Es por eso que he venido a ti. Sí, supongo que esa sería la verdadera razón por la que decidiste hacerme una visita. Sujeto o no, eres demasiado ambicioso para acercarte a mí con tu país con la intención de entregármelo. Ciertamente, pero eso no significa que no puedas beneficiarte de este acuerdo. No soy tan tonto como para preguntarte sin proporcionarte un amplio tributo. Nami no Kuni es bien conocido por la riqueza que puede acumular.
Este palacio ha estado lleno de tesoros invaluables durante muchos siglos, pero las riquezas generadas en su nuevo país a menudo amenazan con invadir el dominio que legítimamente le ha pertenecido desde el principio. Y aunque esas riquezas están cambiando de manos entre los habitantes y los comerciantes en su mayor parte, sé que tú y tus lobos os beneficiaréis enormemente. Apoyar tu gobierno, aliarme con tu nuevo país, brindaría a Ino Kuni oportunidades incalculables. Le dio una sonrisa astuta al joven que estaba frente a él. También es la única forma de tener algo que recuerde a un reclamo sobre el país sin arriesgar mi posición entre la corte elemental, pero estoy seguro de que lo sabes. Naturalmente. Por supuesto, no vendrías a mí a menos que estuvieras preparado. Ahora, con Orochimaru siendo bienvenido a una tierra de riquezas y una gran manada de lobos merodeando por su protección, vamos a trabajar y discutir todas las formas maravillosas podemos ayudarnos unos a otros. Estoy seguro de que esta relación será muy provechosa. El daimyo se rió. En tu caso, muchacho, no tienes idea. Ino Kuni ha codiciado la tierra que posee Nami no Kuni durante muchos años. Ahora que la tenemos, bueno, creo que es digno de una recompensa bastante sustancial. Continuaron hablando hasta bien entrada la noche, rompiendo solo para cenar en la mesa del daimyo, y Naruto finalmente recibió el mensajero que había solicitado. Con las negociaciones terminadas y solo quedando una confirmación de su control sobre Wave antes de que el daimyo de Ino Kuni lo reconociera oficialmente como el daimyo de Nami no Kuni, a Naruto y sus lobos se les ofrecieron habitaciones dentro del palacio como invitados de honor. Una semana más tarde, después del regreso del mensajero, los dos pusieron en marcha su plan. Tsukiyomi de Wolves fue reconocido formalmente por el daimyo de Ino Kuni como el daimyo menor de Nami no Kuni antes de que se le concediera un asiento en el Tribunal de Bomberos Imperial según lo dictado por un tratado que se había firmado solo unos segundos después. Con el asiento en la corte llegó su propia casa noble, la primera de su tipo en estar unida por juramento en lugar de sangre, y nació la Casa de los Lobos. Dos daimyo estaban complácidos ese día. Uno, que había logrado obtener acceso abierto al país que tradicionalmente había servido como el centro comercial del mundo, y el otro que había logrado elevar sus fuerzas a una casa en una corte mayor. Fue un día que ninguno olvidaría pronto. Suavemente, el carruaje se detuvo, lo que no podía ser correcto. Habían salido de la capital de Ino Kuni no hacía más de una hora completamente equipados, y con un nuevo grupo de caballos. ¿Para qué podrían estar deteniéndose? Ignorando su deseo de simplemente asomarse por las cortinas para tratar de vislumbrar la razón por la que ya no se movían, habían amenazado con echarle encima a Mai si no se detenía, y en su lugar golpeó la puerta con el dorso de su mano. Cuando escuchó la cinta contra el vidrio en lugar de ver la puerta abrirse un poco, tuvo que poner los ojos en blanco. Naturalmente, la única vez que no miró fue cuando querían que usara la ventana en su lugar. Sin embargo, el hecho de que se negaran a abrir la puerta le dijo que sentían que había una posible amenaza para su bienestar. Más que eso que los impulsó a mantenerlo escondido de forma segura, al menos. Al mover las cortinas, pudo mirar por la ventana, pero lo único que pudo ver fue a un lobo que mantenía un ojo en la parte delantera del carruaje. Naruto decidió simplemente llegar al meollo del asunto. Tenían un largo camino por recorrer y él realmente quería terminar este viaje de una vez. ¿Por qué nos hemos detenido? Hay alguien en el camino, una mujer. Naruto levantó una ceja. ¿Y? Es un camino, no podemos ser los únicos en usarlo. Ella no se mueve, Tsukiyomi-sama. Entonces, ¿has revisado para ver si todavía está viva? Está viva, simplemente no se mueve del centro de la carretera. El lobo hizo una breve pausa antes de aclarar. Ella está parada allí mirándonos, como si hubiera estado esperando. Ah, ¿por qué no dijiste eso en primer lugar? No importa, ¿alguno de ustedes ha hablado con ella todavía? No, todos nos hemos mirado fijamente hasta ahora, creo que los demás están esperando que ella diga algo primero. Naruto dejó escapar un suspiro. Los lobos estaban mejor preparados para actuar entre la población que Root, pero el condicionamiento fallido por el que pasaron todavía dejó sus marcas. Entonces hazles saber a los demás que tienen dos opciones. O hablan con ella y arreglan todo para que podamos continuar o lo haré yo mismo. El lobo parecía casi horrorizado de que incluso considerara dejar la seguridad del carruaje cuando los lobos aún tenían que revisar el perímetro y tomar posiciones adecuadas. Sin embargo, la idea de que luego se acercaría a un desconocido al aire libre era mucho peor. Naruto estaba casi arrepentido de que su uniforme incluyera la máscara.
La cara que el hombre habría estado haciendo sin duda habría servido para ser bastante entretenida. Sé por supuesto, Tsukiyomi-sama, se lo haré saber de inmediato. Hizo ademán de irse pero vaciló en su paso, volviéndose hacia su señor. Por favor, mantente a salvo. Al final eso es lo que más les preocupa, y todo lo que hacen es con la esperanza de mantenerlo fuera de peligro. No era tanto porque lo creyeran débil, pensó, sino porque no querían perderlo. Les había dado un propósito a sus vidas nuevamente y les había permitido ser más que agentes durmientes esperando un momento de crisis. Y por eso, lo amaban. Naruto le dio una suave sonrisa al hombre, vista solo porque se había tomado la libertad de quitarse la bufanda durante el viaje. Estaré bien, mi niña, los tengo a todos aquí para protegerme, ¿no es así? El lobo pareció animarse con sus palabras, tanto por la fe que estaba poniendo en ellas como por la forma más afectuosa en que se había dirigido a él. Sí, mi señor. No perdió el tiempo después de eso, apresurándose a ver que se hiciera la voluntad de su señor. Es cierto que fue más con el propósito de cumplir la voluntad de su señor, porque sabía que preferiría dejar el carruaje y hablar con esta persona personalmente. Tsukiyomi realmente había llegado a odiar ese carruaje durante el viaje a la capital, más de lo que parecía razonable. Quizá no fuera tanto el carruaje en sí sino lo que representaba, el papel inútil que lo obligaba a asumir y la lenta carga que suponía para el viaje. O, tal vez, fue simplemente el viaje en sí. Tsukiyomi era un hombre al que le gustaba hacer las cosas. Pasar tanto tiempo en la carretera probablemente se sintió como un gran desperdicio para el hombre. El lobo fue rápido al frente del carruaje donde varios de los lobos se habían reunido frente a la mujer. Los otros estaban flanqueando detrás de ella en los árboles, listos para atacar, o rodeando el carruaje en caso de que fueran atacados desde otra dirección. El conductor secundario parecía ser el que estaba al frente del grupo, así que se dirigió hacia ellos. La transmisión de las palabras de su señor le valió un asentimiento apresurado, sin duda ellos sentían lo mismo que él cuando se trataba de la seguridad de su señor. Acercándose a la mujer sin preocuparse por su propia seguridad para asegurarse de que esto se solucionara antes de que su señor se inquietara demasiado y tomara el asunto en sus propias manos, el conductor secundario habló rápida y silenciosamente, finalmente asintió y regresó al grupo. Ella dice estar aquí para hablar con Tsukiyomi-sama. Habla de él como Naruto, lo cual es una buena señal, pero consulta con Tsukiyomi-sama para verificar que se conozcan y que se pueda confiar en ella. ¿Dio un nombre? No, pero ella dijo que entendería Madre Cuervo. El lobo que transmitió los deseos de Naruto asintió rápidamente antes de regresar al costado del carruaje. Mi señor. Las cortinas se abrieron una vez más, no se había dado cuenta de que estaban cerradas y lo consoló saber que su señor estaba tomando medidas para mantenerse a salvo cuando podía descartar fácilmente los impulsos de sus lobos, y Tsukiyomi de la casa de los lobos se asomó. Sí, mi niño. Ella dice estar aquí para hablar contigo. No nos dio su nombre, pero dijo que conocerías a Madre Cuervo. Una sonrisa tiró de los labios de Naruto. Ah, sí, eso solo podría ser una persona. Ella es bienvenida entre nosotros, tráela aquí para que podamos continuar nuestro camino. Sí, mi señor. Eso lo tranquilizó un poco. Incluso si no sabían quién se reuniría con su señor, él sí y confiaba en ellos lo suficiente como para permitirles estar en su presencia. Preferiría que los dos no estuvieran solos, escondidos de la vista, pero no tenía muchas opciones en el asunto. También estaba el hecho de que su señor era un hombre joven y su visitante, obviamente, una mujer. Teniendo en cuenta que no conocía la relación entre los dos, tal vez era mejor que los lobos no pudieran verlos a los dos en el carruaje. Solo tomó un momento recuperar a la mujer, esta Madre Cuervo, tal vez, aunque muy bien podría ser una simple frase para confirmar su identidad al señor Tsukiyomi. Tal vez ella era una espía de su señor, porque parecía bastante ansiosa por ver a Tsukiyomi. Cuando regresó al carruaje una vez más, llamó 3 veces antes de abrir la puerta y permitir que la mujer se lanzara al carruaje. Se tensó por solo una fracción de segundo antes de darse cuenta de que ella se había envuelto alrededor del joven señor mientras estaba sentada a medias en su regazo. Empezaba a parecer que no poder ver a los dos interactuar era algo bueno, sabía que su señor disfrutaba de su privacidad siempre que era posible y una situación como esta parecía requerir más privacidad de lo normal.
cerrando la puerta con una pequeña sonrisa. Su señor parecía feliz, si sus cálidas risas eran algo por lo que pasar. Regresó al frente del carruaje para informar a los demás que debían continuar. De vuelta en el carruaje, Naruto envolvió ambos brazos alrededor de su invitada mientras ella apretaba los suyos alrededor de su cuello, con la cara enterrada en su pecho como la primera vez que se conocieron. Esta vez, sin embargo, su máscara se había quedado en su rostro. Apartando un brazo de su alrededor, levantó su barbilla para poder quitarse la extraña máscara naranja que llevaba puesta. Tan pronto como se apagó, volvió a apretar la cara contra la de él y todo su cuerpo pareció relajarse. «Es bueno verte de nuevo, Mikoto-chan. Supongo que recibiste mi carta». Era la explicación más obvia de su presencia, ya que él le había informado de su ubicación dentro de ella. Era evidente que había aprovechado la oportunidad para hacerle una visita, la primera que habían tenido en los últimos 2 años. Con la cara aún en su pecho ella asintió afirmativamente. Su cuervo había regresado con su carta antes de que se fuera de viaje. Había sido difícil evitar visitarlo inmediatamente después de enterarse de que estaba fuera de Konoha, pero como Ame estaba más cerca de la capital de Inokuni que de Wave, decidió encontrarse con él allí. «Te extrañé, Naruto-kun». La masacre de su clan lo dejó a él, el hijo de su amiga separada, como la persona más cercana que tenía, y ella se aferró a la relación con todas sus fuerzas, desesperada por no perder todo lo que le quedaba. Eso, por supuesto, no significaba que ella dependiera completamente de él o que tuviera problemas para demostrar que era ella misma, como se muestra cuando ella se apartó y lo golpeó en el hombro con un puchero que parecía fuera de lugar. Pero no desagradable, en una mujer de su edad. «Eso fue por colar ese dinero en mi bolsa cuando te dije que estaba bien». Ella se inclinó hacia atrás y le dio un beso en la mejilla. «Y eso fue por el dinero, hizo las cosas mucho más fáciles». «Estoy feliz de escucharlo. ¿Cómo han estado las cosas en Ame?». Ella hizo un puchero de nuevo, aunque él apenas podía verlo. Mojado. Ni siquiera trató de resistir la sonrisa que se extendió por sus labios. Sonaba como una niña a pesar de que, literalmente, tenía la edad suficiente para ser su madre. Supuso que con todos los demás desaparecidos y ella escondiéndose de Konoha, él era el único con el que podía permitirse relajarse y ser vulnerable. Fue un poco lindo. Así es. Ella lo miró, el mismo brillo travieso que había visto tantas veces en los ojos de Anko brillando en sus propios orbes negros, mientras sus labios se curvaban hacia arriba en una pequeña sonrisa. Sí, eso es correcto. Nunca lo habría adivinado. Debe ser horrible. Ajá, lo fue. Durante el verano, los vientos de Inokuni hacen que todo esté caliente y bochornoso, así que no puedo usar mucho más que mi capa porque es demasiado pesada y en el invierno hace tanto frío que no tengo otra opción. Sino para llevar mi manto. Miró la capa negra cubierta de nubes rojas que estaba usando con el ceño fruncido. Odio esta maldita capa. Si abrazara mi cuerpo, podría lidiar con eso, pero solo bloquea mi ropa de la vista para que nadie pueda apreciar lo bien que luzco. Su sonrisa se amplió, no había pasado mucho tiempo con la mujer, pero ella era como un cruce entre el afecto de Mai y la personalidad divertida de Anko, casi como lo mejor de ambos. ¿Y te ves genial? Ella dirigió su ceño fruncido hacia él, pero rápidamente se convirtió en otro puchero. Poniéndose de pie, lo que apenas podía hacer dentro del carruaje, desabrochó la capa y la dejó caer al suelo, donde la tiró al asiento frente a él. Eso no llamó su atención tanto como su ropa. Los jeans negros abrazaban la parte inferior de su cuerpo con fuerza, pero lo que más destacaba era su parte superior, o la falta de ella. Parecería que en este momento se estaba poniendo lo suficientemente frío como para usar más debajo de su uniforme de Akatsuki, pero no lo suficiente como para usar nada más que un sostén negro sobre su pecho. Ella dio un pequeño giro que habría sido desastroso si se hubieran topado con un bache en el camino antes de que él se diera cuenta de que estaba respondiendo a su pregunta y esperando escuchar su opinión. Supongo que sí, tal vez debería empezar a odiar esa capa también. Ella le sonrió antes de volver a sentarse a su lado, presionándose lo más cerca que pudo, mientras su brazo se envolvía alrededor de su cintura. Habían pasado 2 años desde la última vez que había tenido contacto con otra persona, una decisión de su parte más que algo forzado sobre ella, aunque sin duda afectada por el hecho de que ahora estaba en Akatsuki, y tenía la intención de compensarlo y llenarla antes de que tuviera que irse. Sonriendo a la mujer y no pudo evitar pensar que su viaje ya parecía ser mucho mejor que el anterior. Había estado deseando la compañía de Mai, pero una Mikoto funcionaba igual de bien. Caminó con cautela por los pasillos de su casa, pisadas ligeras y silenciosas.
No hace mucho tiempo, ella se pavoneaba con confianza por estos mismos caminos, segura de la seguridad que le brindaba su posición dentro del clan. En ese entonces, sabía que, como hija del jefe del clan, tenía un objetivo en la espalda, simplemente no creía que aquellos que podrían alcanzar el objetivo estuvieran tan cerca. O tantos. Como siempre había estado detrás del Byakugan e Iwa, estaría feliz de atacar al clan más grande de Konoha. Nunca antes había considerado la idea de que el peligro podría provenir no solo de su aldea, sino de su propio clan, el mismo clan que se esperaba que liderara cuando su padre dimitiera. Ahora lo sabía mejor, sabía que las piezas se movían en un tablero que no podía ver. Ya no era una jugadora del juego, solo otro cuadrado que caería bajo los movimientos de los que lo eran. Eso la dejó con dos opciones, podría abandonar el tablero o ser aplastada. A menudo se la describía como arrogante y egocéntrica, pero no era tonta. Ella necesitaba salir. Se habían hecho planes, descartado y planeado de nuevo, mientras buscaba alguna manera de evitar este lío sin perder todo lo que tenía. De cualquier manera, las pérdidas serían grandes, pero su vida no sería una de ellas. Si su padre y los ancianos de alguna manera lograron detener el culto que se había formado dentro del clan, listo para atacar, entonces ella podría regresar a un clan roto y en quiebra, ya que ninguno de los miembros de la rama quedaría con vida por temor a otro levantamiento. Sin embargo, si el culto que dirigía su hermana ganaba, su destino podría ser cualquier cosa, desde la muerte hasta algo mucho, mucho peor. No estaba dispuesta a poner a prueba las tiernas misericordias de aquellos a los que había atormentado, felizmente usando su estatus y su sello de maldición. Como se dijo anteriormente, ella no era tonta. Pase lo que pase, una mayor participación en su clan terminaría en un desastre que no podría enfrentar sola. Tampoco podía esperar enfrentarse sola al mundo exterior. Estaba demasiado protegida, no del mundo de Shinobi y los horrores que implicaba, sino de la vida cotidiana de la gente común. Ella nunca podría encajar después de haber sido cuidada por sirvientes durante años. También sabía que el lugar más seguro para ella seguía siendo Konoha, lo que significaba que no podía dejar la aldea por completo. De alguna manera necesitaba salir del clan sin despertar demasiadas sospechas y establecerse dentro de Konohagakure. Eso por sí solo no garantizaría que saliera de este lío, pero era su mayor oportunidad con diferencia. Establecerse, sin embargo, significaba que tenía que encontrar alguna manera de protegerse a sí misma y a los que trajo consigo de su pronto antiguo clan. Necesitaba, por mucho que odiara admitirlo, a alguien que la protegiera. Era una lástima que todavía fuera demasiado joven para casarse, ya que acusar algo con el heredero de Nara fácilmente controlable o el heredero maduro de Aburame habría sido una opción viable. Incluso el jovial Akimichi no sería demasiado difícil de aceptar para ella si eso significara su seguridad. Los Uchiha no tenían un clan real en estos días, el hijo del jefe de Inuzuka no era adecuado como esposo de una mujer noble como ella, y los Yamanaka no podían brindarle la protección que necesitaba. El Uzumaki tenía potencial, supuso, si el jefe podía hacer que su hijo volviera al clan, un matrimonio con él podría ofrecer más protección que los demás. Puede que no sea tan fácil de manipular como Nara o simple como Aburame, pero incluso la naturaleza un tanto salvaje de Uzumaki era mejor que la del príncipe Inuzuka. Ciertamente ayudó que, por lo que había escuchado de él era más tranquilo y sereno de lo que solía ser Uzumaki en el pasado. Dicho esto, no estaba disponible y el matrimonio aún no era una opción. Siempre podría agregarlo al final de sus planes, pero necesitaría algo que la protegiera hasta que pudiera ejecutarlos. Con los ojos pálidos escaneando a su alrededor en busca de amenazas, se apresuró a desactivarlos cuando llegó al comedor de la familia principal. Se consideraba de mala educación tenerlos activados durante una comida y su padre comenzaría a hacer preguntas que la vincularían aún más con este lío. Sin embargo, eso no le impidió echar un vistazo rápido al comedor. Su padre estaba sentado tranquilamente en la cabecera de la mesa sirviendo su té de la mañana, como de costumbre, y además de un solo miembro de la rama en una habitación lateral atendiendo la comida de las cocinas vecinas, la habitación estaba vacía. Su hermana, aunque oficialmente era miembro de la rama, a veces se la veía en la mesa porque era su hija, fuera de la rama o no, y porque esperaba que eventualmente se le escapara y dejara alguna pista sobre cómo había escapado de la marca. Los ancianos todavía estaban más que un poco nerviosos porque el sello no se había tomado, pero en su miopía no se dieron cuenta de que era más que el destino decretarla libre de ese lazo, pero eso significaba que los lazos mismos pronto se aflojarían. ¿Quién la siguió? La guerra civil estaba siendo amenazada y, sin embargo, no podían mirar más allá del evento único y ver las señales en el futuro.
Pero eso era bueno, supuso, no esperarían que ella saliera corriendo en el momento en que recibieran señales de problemas y, por lo tanto, no podrían detenerla. Es decir, si se las arregló para armar algo. Sin embargo, su hermana no estaba aquí esta mañana, ya sea comiendo con miembros de la rama, celebrando una reunión de su culto, o simplemente aún no estaba aquí. Honestamente, no sabía cuál hubiera preferido que fuera el caso. Ella y su hermana sin duda habían tenido sus diferencias, pero la chica tenía eso en su contra. Siempre parecía amable y cariñosa con ellos, de hecho, no parecía apta para un culto en absoluto. Si ese fuera el caso, ¿eran los lobos los verdaderos a cargo? ¿Qué? Esa era una opción. No podía ir directamente a ellos, por supuesto, pero Naruto, el antiguo príncipe de Uzumaki, estaba atado a ellos de alguna manera. Si ella pudiera obtener protección a través de él, entonces ni siquiera importaría si él regresó o no al clan Uzumaki porque un matrimonio con él aún le otorgaría protección de los lobos. Y si eran los lobos los que controlaban de alguna manera el culto de Hinata no Mikoto, lo que tendría sentido teniendo en cuenta los vínculos de su hermana con Naruto, entonces, al tener su protección, podría evitar la ira de la rama familiar cuando se levantara. Era perfecto, debería funcionar. Si Hinata tenía algo en su contra, o si Naruto no quería ayudarla, tendría que arriesgarse a los lobos. ¿Cuáles eran las posibilidades de que la silenciaran por mera precaución? Se estremeció levemente incluso cuando entró en el comedor. Ni siquiera quería pensar en lo que podría pasar si consideraban demasiado arriesgado dejarla vivir. La muerte volvería a ser un destino agradable. Había muchas formas de hacer desaparecer a la gente. Ella no era Neji, pero tal vez el destino mismo tuvo algo que ver con sus últimos pensamientos. Primero advertido y ahora dirigido a su mejor oportunidad de sobrevivir a la tormenta que se avecina. Casi como para solidificar tal creencia tan pronto como tomó asiento, su hermana entró en la habitación, una conexión con su salvación así como ella era la clave para su destrucción. Fue una lección de humildad saber que el destino estaba usando a su hermana para determinar su futuro. Incluso si la niña mayor no había sido elegida por el destino, ya que la rama familiar parecía creer que no podía negar que su destino ahora estaba ligado a su hermana, la misma hermana que había menospreciado y atormentado al igual que los otros miembros de la rama. Serviría como una lección de que el destino estaba por encima de todo y funcionaría de formas que no podían esperar conocer. A pesar de sus planes para ti, todas y cada una de las acciones podrían cambiar el camino que te envió. Quizás fue una mala idea colocarse por encima de los demás cuando todos estaban por debajo del destino. Favorecida o no, no sabía qué papel iban a desempeñar los que la rodeaban y la mejor manera de enfadar al destino era interferir de alguna manera en sus planes. Esos planes no se podían detener, todo lo que el destino decretaba se cumpliría, pero eso no significaba que cualquier acción que pudiera afectarlo no traería su disgusto sobre ti. El destino estaba más que dispuesto a castigarte aunque interrumpiera otros planes. Se adaptaría muy pronto, robándote cualquier camino por el que anduvieras y, en cambio, maldiciendo tu propia existencia como una advertencia para los demás. Ver a su hermana trajo lo cerca que pudo haber estado de interrumpir el plan del destino que realmente había estado. Tendría que tener más cuidado de ahora en adelante. Nadie habló cuando su hermana tomó su lugar en silencio en la mesa, su padre ni siquiera la miró. Ella, sin embargo, observó atentamente. Su hermana estaba demasiado atada tanto al futuro del clan como a su propio destino como para no hacerlo, y los ojos pálidos característicos de su clan buscaron el rostro de su hermana casi desesperadamente para ayudarla a tener una idea de su estado de ánimo actual. Como una yuga adecuada, algo que no podría haber sido usado para describirla antes de la marca fallida, su rostro permaneció cuidadosamente controlado. Los ojos, sin embargo, no se dejaban influenciar tan fácilmente. Muchos tenían problemas para leer los ojos que todo lo veían de su noble clan, pero aquellos nacidos con la sangre Hyuga llegaron a identificar las señales del estado desactivado del Byakugan casi tan bien como podían hacerlo con los ojos normales. Su hermana estaba en paz. Y ella no sabía qué hacer con eso. Había una mezcla de confianza y preocupación, pero ambos estaban eclipsados por una serenidad que no debería haber podido existir en su presencia. Sabía de los problemas, los aceptaba y sentía que sería capaz de lidiar con ellos. Para alguien que temía tales eventos, posicionado de manera opuesta en este gran juego, no era reconfortante.
Fue entonces, en ese mismo momento, que Hyuga Hanabi, heredera del gran y noble clan Hyuga de Konohagakure no Sato, supo que, fuera cual fuera el conflicto que se avecinara, su hermana saldría victoriosa. La creencia de que necesitaba escapar solo se solidificó y una llamarada de desesperación la empujó a asegurar su supervivencia lo más rápido posible. Esa desesperación, sin embargo, no se vería. No he oído hablar mucho de tu amiga últimamente, Hinata-san. La voz de Hanabi era tranquila y controlada, a pesar del nudo nervioso en su estómago y el corazón que latía rápidamente. Tal vez hacer esto frente a su padre no fue tan buena idea. ¿Está pasando desapercibido ahora o simplemente esperando su próximo movimiento? Los ojos de su hermana se posaron en ella tan rápido que casi saltó hacia atrás de la sorpresa. Evidentemente, ella no había esperado que mencionaran al ex príncipe Uzumaki. Tampoco, uno podría notar, fue su padre, quien, después de una mirada sospechosa hacia ella, miró interrogativamente a su primogénito. No sé de qué estás hablando, Hanabi-sama. Naruto es una persona muy reservada y hace todo lo posible para evitar la atención. Sí, pero recibió bastante atención cuando te declaró bajo su protección y se enfrentó a los Yamanaka. Escuché que todavía se están recuperando. Mientras la hermana mayor intentaba encontrar algo que decir en respuesta, su padre pareció mirarla por primera vez, como si algo no hubiera encajado hasta ese momento. Él declaró eso, no es así. El jefe del clan parecía casi preocupado por la idea, no es que Hanabi supiera por qué. Sin embargo, era probable que de alguna manera involucrara al clan Uzumaki. Y los Yamanaka de hecho se encontraron en una condición bastante pobre después. No había esperado ningún aporte de su padre, ya que por lo general prefería observar en silencio cualquier discusión, por rara que fuera, entre sus dos hijas. Sin embargo, podría funcionar a su favor. Sí, lo hizo. A Hinata le había ido mejor últimamente, la falta de expectativas sobre sus hombros como heredera del clan le daba más confianza que antes, pero ahora la tomó por sorpresa y Hanabi era muy consciente de que había cosas sobre Naruto que sabía pero que necesitaba mantener. Silencio sobre esas verdades, desafortunadamente, en realidad serían perjudiciales para sus propios planes si cobran vida. Por lo tanto, a pesar de que podía hacer que su hermana los derramara sin demasiados problemas, Hanabi se aseguró de evitar cualquier cosa sobre el grupo con el que podría o no tener vínculos. El Yamanaka no habría tenido ninguna oportunidad contra nuestro clan, pero alguna vez le mostramos el debido aprecio por salir en defensa de uno de sus miembros. Esto estaba más dirigido a su padre que a su hermana, pero ella siguió mirando al otro lado de la mesa como si no fuera así. Su padre, como era de esperar, fue el que respondió. No, no lo hicimos. No parecía algo de qué preocuparnos en ese momento, pero él se enfrentó a todo un clan por el bien de nuestra sangre. No mencionó lo que le había sucedido al clan contra el que se enfrentaba, pero estaba claro que todavía estaba pensando en eso. Es bastante vergonzoso, en realidad, pensar que ni siquiera lo conocí 2 años después. Hizo una pausa para pensar, su té olvidado en la mesa. No había duda de que sus pensamientos estaban dirigidos hacia el regreso del clan Uzumaki y sus nuevos vasallos, los Yamanaka. Más que eso, sus pensamientos estaban en la conexión del joven Naruto con ellos. Hinata. Ese sí, Yashi-sama. Hanabi apenas captó la mueca de dolor de su padre cuando su hija mayor se dirigió a él de esa manera. ¿Puedes ponerte en contacto con Naruto-san por mí? Yashi-sama, pero puede llevar algo de tiempo. Él levantó una ceja. ¿Y por qué sería eso? Naruto-san se encuentra actualmente fuera de la aldea de permiso. No tiene un equipo, por lo que tiene mucha libertad. Ya veo, ¿sabes cuándo volverá? No, pero ha pasado un tiempo, así que debería volver pronto. Su padre ignoró la expresión ligeramente esperanzada en el rostro de la niña. Era obvio que quería volver a ver al chico. Muy bien, tan pronto como escuches que ha regresado, quiero que te comuniques con él. Por supuesto, Yashi-sama, pero, ¿puedo preguntar por qué? Necesitamos agradecerle apropiadamente, por supuesto. Se volvió hacia su hija menor. Tú, Hanabi, harás los preparativos para una cena que se llevará a cabo una vez que sepamos que ha regresado. Será una buena práctica para cuando tomes el manto de la cabeza del clan. Hanabi inclinó la cabeza con gracia. Como usted diga, Tou-sama. Asintió para sí mismo antes de volver a mirar su té. Con el ceño fruncido, probó el té frío antes de devolverlo a la mesa y ponerse de pie. Debería ir al trabajo de hoy, recuerda tus tareas. Salió de la habitación después de eso, a pesar de no haber comido todavía. Su padre se fue, Hanabi dejó que una pequeña sonrisa tirara de sus labios. Sí, eso funcionó mejor de lo que ella podría haber esperado.
Una cena formal brindaría la oportunidad de observar al niño y, con un poco de suerte, establecer contacto. Si pudiera tenerlo a solas por unos momentos, podría organizar una reunión posterior para obtener la protección que iba a necesitar. Su hermana, por otro lado, parecía terriblemente confundida por el repentino desarrollo. Al mismo tiempo, la idea de pasar tiempo con el chico parecía complacerla. Si esta hubiera sido cualquier otra situación, Hanabi, y muy posiblemente Hinata también, sabía que la mayor no estaría presente en la cena. Pero como ella era en parte la razón del evento y porque ella era la que sabía cómo comunicarse con Naruto, que había demostrado ser bastante esquivo dentro de una aldea de shinobi, se le permitiría unirse. Si su marca se había ido, como la primera, sería otro punto a su favor. Desafortunadamente, el segundo acababa de dejar de funcionar, lo que significaba que su frente todavía estaba dañada por el sello. Tendría que encontrar alguna manera de cubrirlo para la cena, pero ese no era su problema. Todavía complácida, Hanabi casi no se dio cuenta cuando se sirvió la comida, ni le importó la confusión del miembro de la rama por la ausencia de su padre. Parecía que el destino finalmente estaba comenzando a juntar sus planes. Ella podría salir de esto todavía. Tengo tu máscara, murmuró en voz baja, su mano izquierda acariciando su cabello color medianoche. La puesta de sol no había pasado mucho tiempo, pero pasarían unas horas más antes de que se detuvieran para descansar los caballos. Con ella acurrucada contra su costado como estaba, se preguntó si se molestaría en dejar el carruaje cuando se detuvieran. Ella se movió solo un poco ante el sonido de su voz. Si no hubiera sido capaz de sentir el movimiento, ni siquiera lo habría notado. ¿Mi máscara? Su máscara de porcelana naranja estaba encima de su capa en el asiento frente a ellos. Mirándolo, con los ojos llorosos por una siesta reciente, ya que no había mucho que hacer en el carruaje más que hablar o dormir, ella buscó su rostro como si tuviera todas las respuestas. Tu máscara, Ambu. Vaya. Ella lo aceptó con bastante facilidad, volviendo a su calor mientras se acomodaba para dormir de nuevo. Vaya. Su cerebro confundido por el sueño procesó lo que dijo, sus ojos se volvieron una vez más para encontrarse con los de él con una mezcla de sorpresa y deleite. En realidad, de verdad, está de vuelta en Wave. Ella hizo un pequeño puchero de que él no lo tenía ahora. La mayoría de los Ambu, independientemente del tiempo que pasaron en la división, se apegaron bastante a lo que les gustaba llamar su segunda cara, pero rápidamente se transformó en un ceño pensativo. ¿Cómo lo conseguiste? Lo habríamos visto cuando empacamos para mi viaje, ¿no? Lo dejaste afuera y estaba más preocupado por la mujer que sollozaba en mis brazos. Kakashi lo recogió y usó a la hija de su cliente para enviármelo cuando estaban en Wave. Parpadeó un par de veces mientras procesaba las partes importantes. ¿La hija de su cliente? Oh, sí, Tsunami es una civil atractiva en cuya casa se quedó su equipo durante la misión. Terminé dándole un trabajo con Ana-san. ¿Ana-san, eh? ¿Es tan atractiva como Tsunami? Una única y elegante ceja se elevó en cuestión. La mayoría de los hombres tendrían mucho cuidado con lo que dirían a continuación en esta situación. Naruto, sin embargo, no era la mayoría de los hombres. Rascándose la barbilla en honesta contemplación, finalmente se encogió de hombros. No lo sé. Tsunami es una mujer con las curvas para igualar, pero también tiene la suavidad de un civil. Ana, por otro lado, es una joven kunoichi y su cuerpo lo demuestra. Entonces, si tuvieras que elegir solo uno, ¿a quién te quedarías? Uno podría notar por el tono de su voz que se trataba de una pregunta capciosa y que la respuesta adecuada habría sido ella. Independientemente, respondió Naruto. Ana, por supuesto. Una leve sonrisa tiró del borde de sus labios y había un brillo travieso en sus ojos. Naturalmente, había reconocido la pregunta por lo que era. Cuando ella comenzó a fruncir el ceño, él continuó. Ella está liderando mi país, después de todo. Su ceño se convirtió en un puchero. ¿Cómo se supone que voy a estar celoso si lo dices así? Preguntó, ganándose una risa suave. Se supone que no debes estar celoso. Él la amonestó. Esos dos no van a alejarte de mí. Debería haberse dicho al revés, robándoselo a ella, pero aún así emitía dos mensajes muy claros. Ninguno de los dos se iría por otro sí, lo que es más importante, él era quien la poseía. El primer pensamiento lo encontró reconfortante y el segundo floreció cálido dentro de su pecho. No fue porque ella quisiera que se pensara que le pertenecía, sino porque él reconoció que ella estaba allí para él. En lo que a ella se refería, ella era su nueva madre, sin importar lo que cualquiera, incluso él, pudiera decir, y al cuidarlo, ella podría curar su propio corazón dañado y dar un propósito a la vida de la que todo lo que ella cuidaba.
Sobre fue robado. Él la necesitaba, y por eso ella estaría allí para él, un ángel guardián para cuidar al niño que había crecido demasiado rápido. ¿Esos dos? ¿Hay otros de los que no me estás hablando, Naruto-kun? No te resistas a Karasuka-chan ahora, cuéntamelo todo. ¿Otras? ¿Como en otras mujeres? Bueno, supongo que está Yugao-sensei, aunque ya no quiere que la llame así, Anko-san, Kurenai-san, Mai-chan, Shizune-san, y tal vez Ino-san. Ah, no puedo olvidar a Hinata-san, ella está haciendo cosas por mí en el clan Hyuga en este momento. Oh, ¿mi pequeño Naruto realmente está rodeado de tantas mujeres? Los veo de vez en cuando, eso no es exactamente estar rodeado de ellos. Ella tarareó su acuerdo, pero siguió adelante. Entonces, ¿hasta dónde has llegado con ellos? Naruto levantó una ceja. Vamos, algo tiene que haber pasado, ¿verdad? Un manoseo accidental, una mirada que no tenían la intención de que te hicieras, un beso en la mejilla. Ya te dije que no vas a ser reemplazado, ¿qué importa? Akatsuki está lleno de criminales de rango S, no es exactamente un lugar donde pueda estar buscando romance. Un ligero gruñido retumbó en su pecho ante la idea de que alguien más pusiera sus manos en lo que claramente era suyo y Mikoto tuvo que admitir que probablemente era menos mal que no tuvo la oportunidad de iniciar relaciones. No es que ella estuviera particularmente interesada en uno, en este momento, pero parece que él no estaba muy interesado en perderla por otro. Por supuesto, ella era Uchiha Mikoto, no podía culparlo. Lo que significa que tendrás que tener relaciones para los dos. Ella frunció el ceño por un segundo antes de sonreír maliciosamente. O tal vez no relaciones. Ella se corrigió. Siempre puedes ir a divertirte un poco y contármelo, eso sería lo suficientemente bueno para mí. Él le lanzó una mirada. Definitivamente estaba canalizando más de su mitad Anko en este momento. Tal vez prefieras fotos en su lugar. Quizás debería grabar las visitas a los burdeles para que las uses durante tu tiempo privado. Sus mejillas se sonrojaron cuando lo golpeó suavemente. Eso es malo, Naruto-kun, no voy a usarte durante mi tiempo privado. Entonces, ¿a quién vas a usar? Él levantó ambas cejas, mirándola expectante con ese brillo travieso en sus ojos. Realmente no tenía una respuesta para eso, así que se enterró de nuevo en su costado con un resoplido, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Así es como va a ser? Puedes escuchar sobre lo que hago pero yo no puedo saber sobre ti. Eso no es justo, Mikoto-chan. No es como si me hubieras dicho algo. Ella murmuró, la cara aún roja. ¿Eso significa que me dirás si comparto? No. Dio otra risita. Bueno, en ese caso, supongo que no te lo diré. No tienes nada que decirme, estás demasiado ocupado conquistando países. Supongo que tienes razón, no ha pasado mucho en Konoha. Aunque probablemente podría conseguir un sirviente lindo en Nami para cambiar eso, estoy seguro de que estarán felices de servir a su daimyo. Mikoto frunció el ceño. Eres demasiado joven para eso, sigue tocando hasta que seas mayor. ¿Eres mi madre ahora? Ella respondió de inmediato, absolutamente sin dudarlo. Sí. Él levantó una ceja pero no discutió. Bien entonces. La conversación terminó allí, el silencio se extendió por todo el carruaje. Fue unos minutos después, la suave voz de Mikoto lo rompió suavemente. ¿Puedes? Lo que fuera que ella quería decir se perdió cuando murmuró en su costado. ¿Puedo qué, Mikoto-chan? ¿Puedes llamarme Kaa-chan? Naruto le sonrió suavemente antes de colocar un beso sobre su cabeza. Por supuesto, Kaa-chan. A pesar de la oscuridad exterior, su radiante sonrisa iluminó el carruaje. Gracias, Sochi. El frío se filtraba de las paredes y a través de la delgada camisa negra que vestía. Probablemente debería haber usado más, especialmente en la construcción similar a un sótano que era su base, pero nunca se preocupó particularmente de cubrir su torso, demasiado restrictivo, siempre lo había sentido. Sin embargo, estaba acostumbrado al frío, había vivido en este país la mayor parte de su vida y pasó el resto viajando con el último usuario de Yoton que quedaba en el mundo. Era natural que se acostumbrara a la mordaz falta de calor. El entumecimiento que se extendía sobre la carne expuesta era como un viejo amigo y lo agradecía especialmente cuando estaba herido. Afortunadamente, no estaba herido en este momento, ya no. Las semanas habían ido lentas al principio, pero a medida que se curaba, pudo hacer un mejor tiempo hasta que regresó a donde pudo recibir un mejor tratamiento.
Es cierto que no era mucho mejor de lo que podía hacer su aprendiz, pero al menos ya no estaban tratando de recuperarse mientras estaban en movimiento. Uno tenía que estar agradecido por los pequeños milagros. El arrastrar de pies llamó su atención y levantó la cabeza para ver a la gente salir de la habitación susurrando en voz baja sobre la última reunión. No se movió de su lugar contra la pared, con los brazos cruzados sobre su amplio pecho, mientras varias docenas de miembros de la estructura de mando superior salían de la habitación por la puerta de su izquierda. Su número siempre fue una curiosidad. ¿Por qué tantos? No eran un grupo grande de ninguna manera, tener tantos a cargo y estrechamente involucrados con sus planes era una mala idea que siempre lo ponía nervioso. Era como si estuviera pidiendo que algo saliera mal, que algún espía o simpatizante llegara a los niveles más altos para tener acceso sin restricciones a información que era demasiado crítica, demasiado valiosa como para perderla. Por otra parte, él no estaba a cargo, no era su lucha o su objetivo lo que estaban tratando de lograr. No podría importarle menos si las líneas de sangre fueron eliminadas aquí o si fueron adoradas como un signo de divinidad. No estaba aquí por la resistencia del linaje, estaba aquí por ella, su líder, Terumimei. Y por eso estaba preocupado. Por favor, dime que solo estabas lanzando ideas. Su voz era áspera e impersonal, revelando lo mucho que se preocupaba por la mujer con la que creció, pero así era normalmente. Pocos podrían realmente afirmar conocer la ligera variación en sus palabras, el sutil cambio en la voz, que podría indicar lo que realmente estaba sintiendo detrás de la personalidad que se había hecho con la sangre de cientos. Algunos podrían considerarlo una desventaja en su vida, ser conocido como un monstruo, pero él prefería ser una bestia, era mejor que estar muerto o, peor aún, ser débil. Nunca volvería a ser débil. Pero eso no impidió que le importara, y ella lo sabía. Aún así, ella actuó como si no entendiera su significado y tal vez, solo tal vez, no lo entendió. No podía haber demasiados que realmente supieran cuando acababan de emerger de las sombras. Menos aún lo entenderían. Lo estaba, pero es bueno. No lo habría sugerido de otra manera. Una sola y delicada ceja se elevó en desafío, una frente a la que no tuvo problemas para levantarse. No es bueno, es un riesgo, una tontería. No sabes nada sobre ellos, no puedes esperar poder lidiar con ellos. Puedo tratar con ellos de la misma manera que hemos tratado con otros grupos similares. Dinero. Son mercenarios, es lo que hacen. Lo que hacen es lo que ordena Tsukiyomi. ¿Tsukiyomi? Ah, sí, nunca llegó a un informe completo sobre Wave, ¿verdad? No es que importara ahora, él ya podía decir que ella había tomado una decisión y había muy poco que pudiera esperar cambiarla. Era otra cosa que le gustaba de ella. Era tan terca como él. El alfa, es su manada. Así que solo necesito convencerlo de que los lobos nos ayuden. Buena suerte. Sus ojos se entrecerraron ante sus palabras y la burla desdeñosa que siguió. Obviamente vio alguna falla, real o imaginaria, en su plan. ¿Qué? No creo que pueda hacerlo. Tenemos warlords de lugares tan lejanos como los desiertos de Suna que luchan por nuestra causa gracias a mí, algunos de forma gratuita y otros que nos brindan servicios adicionales sin cargo. Estoy seguro de que puede arreglar algo con un nuevo grupo de mercenarios. No son tan jóvenes, han existido por un par de años. Entonces, ¿por qué estoy escuchando acerca de ellos ahora? Han sido cuidadosos, esperando su momento y creciendo en fuerza hasta que pudieron pasar a una verdadera escala global. Eso los hace nuevos. No, los hace inteligentes. Ahora escuchas sobre ellos porque acaban de emerger en el juego global. El único problema es que han tenido tiempo para establecerse. Este no es un grupo de novatos que trabaja para obtener poder a escala global. Luchando por la influencia. Este es un grupo establecido que ha crecido lo suficientemente fuerte como para volverse global. Hay una gran diferencia. ¿Y eso significa que rechazarán mi oferta? La oportunidad de aliarse con el futuro liderazgo de Kirigakure no es para dejarla pasar a la ligera. Lo que debería preocuparte no es que lo rechacen, deberías preocuparte de que lo acepten. Todo lo que hacen es lo que ordena Tsukiyomi, y él no actúa sin una razón. Si nos ayuda es porque nuestros esfuerzos se alinean con sus planes. Te lo garantizo. La única otra razón por la que haría algo sería la oportunidad, y si eso sucede, ajustará sus planes para aprovecharla, aprovecharse de nosotros. Así funcionan las alianzas, ambos trabajando juntos para alcanzar sus objetivos. Estamos ofreciendo pagar por sus servicios, no hay razón para que vayan contra nosotros. Los mismos señores de la guerra que se habían alineado con la rebelión habían mencionado al grupo. Algunos los habían contratado antes, otros los habían enfrentado.
Aquellos que los enfrentaron, desafortunadamente, fueron raros. No salen muchos y los que lo hicieron no salieron tanto como los dejaron salir. Solo en situaciones en las que el gol tenía algo que ver con el territorio o el control, uno podría esperar evitar los dientes despiadados de los wolves. Solo 2 de la docena de señores de la guerra, casi exclusivamente pequeños grupos de no más de 3 docenas de hombres cada uno, habían estado alguna vez en el lado opuesto de los lobos. Y esa es exactamente la razón por la que había decidido que eran un grupo del que necesitaban la ayuda. Aquellos que habían contratado mercenarios que tuvieron éxito siempre pudieron decirte que trabajaron bien, pero fue escucharlo de aquellos contra los que trabajaron lo que tuvo un valor real. Ellos no necesitan una razón, él sí. No sabemos qué busca, dejar que sus fuerzas se acerquen a las nuestras es buscar problemas. Estás siendo demasiado paranoico. Y tú demasiado dispuesto a confiar en ellos. Él respondió con un gruñido. Mataron a Gato y sus hombres por orden de Tsukiyomi antes de proclamar que Nami no Kuni estaba bajo su protección. Este es el mismo grupo que había estado sirviendo como los ejecutores de élite de Gato. Pueden reclamar su protección, pero ambos sabemos que mataron a Gato para tomar el control del país. ¿Qué les impide hacer lo mismo aquí, ayudarnos a recuperar la aldea solo para masacrar a nuestros camaradas exhaustos y establecer el dominio sobre una aldea oculta? Gato usó matones, todos lo sabemos. Tenemos un ejército de shinobi y el riesgo sería mucho mayor. Las personas como él evitan los riesgos porque temen perder su poder. Si algo sale mal, es muy fácil que sus hombres los abandonen. Ese es el problema, él no necesita tener miedo. Sus fuerzas son todas de nivel Anbu y ferozmente leales, algunas hasta el punto de la devoción fanática. Somos un grupo heterogéneo de rebeldes. Nuestra voluntad es fuerte pero nuestras fuerzas son promedio. Si tuviéramos números estaríamos bien, si tuviéramos poder estaríamos bien, pero no tenemos ninguno, esa es la razón por la que estás buscando aliados en primer lugar. Y si son tan hábiles, debemos llegar a ellos antes de que lo haga Yagura. Es un riesgo, sí, pero estoy dispuesto a correrlo. Esta podría ser la diferencia entre la victoria o la derrota. Tal vez, reconoció mientras se levantaba de la pared y se giraba para irse. ¿Pero será esa alianza que tan desesperadamente buscas la que provoque nuestra derrota? Él se fue entonces, dejándola en la habitación vacía. No lo sé, Sabusa. Ella admitió en voz baja. Realmente no lo sé. Pero, ¿qué más podían hacer? Fin del capítulo.